ahora no va a ser para un valor A, va a ser para cualquier valor de X. Entonces es exactamente lo mismo, en vez de A le ponemos X. ¿Sí? Por eso se dice que vamos a ver la derivada como una función. ¿Por qué? Porque en realidad la derivada es una función. ¿Sí? La derivada es una función. Bien, ahora, aquí ya hay unas cosas interesantes e importantes. Sabemos que la derivada es la pendiente de la secante a la curva en un punto. Entonces, fíjense cómo la derivada en estos valores A, B, C, la tangente es horizontal. Entonces, como es horizontal, su pendiente vale 0. Su pendiente vale 0. Y si la derivada es la pendiente de la tangente a la curva, entonces en esos puntos la derivada es 0. Más adelante vamos a ver la importancia de esos puntos. ¿Sí? Bien, aquí están otras notaciones. Fíjense lo que habíamos comentado. Si nosotros usamos la notación tradicional de función para indicar que la variable independiente es X y la dependiente es Y, entonces una alternativa común para las notaciones de la derivada son las siguientes. F' de X igual a Y' de X igual a dy de X igual a df de X igual a diferenciar con respecto de X de la función df de X de subíndice X f de X. Todas estas son notaciones para la derivada. Todas ellas. Pero las más comunes son estas. ¿Sí? Las dos primeras son la de la prima. La de la prima. Y la siguiente es la de Leibniz. Leibniz. ¿Sí? Estas notaciones de las D grandotas casi no se usan, casi no se utilizan. Por ahí se estudian en ecuaciones diferenciales, en ecuaciones diferenciales lineales, porque se utiliza un operador diferencial. Entonces ese operador diferencial se ve como un polinomio. Entonces en esas circunstancias sí se utiliza mucho la notación, o es más fácil esa notación que está ahí. Pero nosotros no la vamos a utilizar, no es muy común, salvo en algunas en materias como ecuaciones diferenciales. Ahí sí es muy utilizada, bastante. Dice, el símbolo de y diferencial con respecto de X se llaman operadores diferenciales u operadores de diferenciación, porque ellos indican la operación de diferenciación, la cual es el proceso de calcular la derivada. El símbolo de y en de X, el cual fue introducido por Leibniz, no debería ser no debería ser considerado, o no debería considerarse ¿qué? Como una razón para el inicio del tiempo. Es simplemente un sinónimo de f' de X. Ningún otro es muy usual, es muy útil y es una notación sugestiva, especialmente cuando lo utilizamos en conjunción con la notación de incremento. Aquí básicamente lo que dice es la notación de Leibniz, que es de y en de X o de f de X, es una notación muy útil, bastante, porque en realidad refleja lo que viene siendo la derivada. La derivada es una razón de cambio, una tasa de cambio. Creo que ya explicamos que dy y delta y ambos son cambios, pero delta y son cambios grandes o pequeños, mientras que dy son cambios muy pequeñitos. ¿Sí? Delta y se conoce como incremento, pero dy es diferencial, se llama diferencial. ¿Sí? Esto significa que la derivada en la notación de Leibniz es una tasa de diferencial, es una tasa de cambios. Por eso es que es una notación sumamente clara, sumamente útil, la más utilizada,
ayuda a entender fácilmente incluso lo que es no solamente la derivada, perdón, la integral, claro, la derivada también, pero no solamente la integral, sino entender muchas otras cosas que vamos a ver más adelante, como por ejemplo la regla de la cadena. Bueno, aquí dice, hay una lectura de Leibniz. Gottfried Wilhelm Leibniz nació en Leipzig, o Leipzig, bueno, se pronuncia Leipzig. En 1646 estudió leyes, teología, filosofía y matemáticas en esa universidad, en la Universidad de Leipzig. Se graduó con un bachillerato a los 17 años. Después obtuvo su doctorado en leyes a la edad de 20. Leibniz entró al servicio diplomático, pasando más tiempo de su vida viajando en las capitales de Europa en misiones políticas. En particular, él trabajó para tratar, bueno, las relaciones militares entre Francia y Alemania, o sea, conflictos entre Francia y Alemania. Él era alemán, y se propuso reconciliar a los católicos y a las iglesias católica y protestante, ¿sí? Entonces, este personaje entró al servicio de un príncipe alemán, creo que era el príncipe de Brunswick. Aparece en el vídeo que les compartí, ¿sí? En los dos, tanto donde era niño como en el de la psicobiografía, sí hace mención de eso. Incluso en el de la película del niño, como que tratan de ver a la nobleza como tonta, y hay gente que entender que no era así la nobleza. La nobleza, yo no dudo que no haya gente muy tonta, pero también era gente muy culta. Y los que eran cultos trataban de apoyar precisamente a los científicos, a los artistas, eran mecenas, lo que se conoce como mecenas de la ciencia, del arte y de la cultura. Y uno de ellos fue ese príncipe. Sabemos que apoyó a Gauss, ¿sí? Gauss, o sea, lo apoyó a Gauss. Si no hubiera sido por ese príncipe, probablemente Gauss hubiera sido uno de los peores desperdicios de la historia, porque fue un genio, ¿sí? Entonces no hay que olvidar eso. Y la verdad sí es chocante que en la película, como que si ustedes recuerdan, como que ponían al príncipe como tonto, y no es así. Incluso había miembros de la nobleza que eran científicos, muchos de ellos. Uno muy famoso pues fue Lavoisier, el que descubrió la ley de la conservación de la energía y descubrió muchos elementos químicos, que curiosamente lo decapitan en la Revolución Francesa, ¿sí? Nomás para que veamos. Bien, entonces pues sí, él fue fíjense, aparte de científico, tenía un don de gentes, era un estadista, era un gran diplomático, y también fue una persona sumamente creyente, muy religiosa. Él era protestante, luterano, pero en ese entonces había guerras de religión. Estaba la guerra de los 30 años, así se llamaba, creo que se llamaba la guerra de los 30 años, que era una guerra religiosa. Y pues era prácticamente por cuestiones de monarquías protestantes y de monarquías católicas. Y pues llega Leibniz y dice, bueno, pues ¿por qué nos peleamos? No? Pues si a fin de cuentas somos cristianos, pues vamos a ver qué podemos hacer, vamos a limar asperezas, o sea, no debe de haber conflictos entre nosotros. Y pues prácticamente fue uno de los precursores de lo que se conoce como ecumenismo, ¿sí? Como ecumenismo. Incluso por ahí, yo les comenté, Leibniz escribe una obra muy importante, porque era filósofo, también, filósofo del racionalismo, que recuerden que el racionalismo lo inicia Descartes, y escribe una obra que se llama Ensayos de Teodicea, estudios de ensayos de Teodicea sobre la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal, ¿sí? Y ahí prácticamente trata de explicar por qué hay mal en el mundo y cuál sería el mejor de los mundos posibles, ¿sí? Y por qué, si existe Dios, por qué hay maldad en el mundo, ¿sí? Porque pues se supone que Dios pues es bueno, entonces ¿por qué existe maldad en el mundo? Y esa obra pues trata de explicar esas cuestiones. Dice,
Su estudio serio en matemáticas no comenzó hasta 1672, mientras él estuvo en una misión diplomática en París. Aquí construyó una máquina calculadora y se encontró con científicos como Huygens, el cual dirigió su atención en los últimos descubrimientos en la ciencia y la matemática. Leibniz desarrolló un sistema lógico y simbólico de notación que simplificaría el razonamiento lógico. En particular, la versión del cálculo que él publicó en 1684 estableció la notación y las reglas para encontrar las derivadas que hoy usamos. Seguimos usando la notación de Leibniz, ¿sí? El otro descubridor del cálculo, recuerden que fue Newton. Newton tuvo su notación muy particular, pero era una notación muy ambigua. Bueno, no ambigua, sino nada clara, nada clara. En cambio, la de Leibniz era muy clara, bastante transparente. Sin embargo, la notación de Newton se sigue utilizando, lo utilizan sobre todo sus compañeros de mecánica, electrónica, eléctrica, cuando ven sistemas dinámicos. O sea, sí lo siguen usando. Y luego, desafortunadamente, aparece una disputa en 1690 entre los seguidores de Newton y los seguidores de Leibniz, los cuales sabían sobre quién había descubierto primero el cálculo, ¿sí? Eso también menciona en el video que comentamos. Leibniz fue acusado de plagio por miembros de la Real Sociedad en Inglaterra. Recuérdense que Newton llegó a ser el presidente de la Real Sociedad de Inglaterra, que era la sociedad científica más importante de ese país. Independientemente de eso, también hubo cuestiones políticas, porque Inglaterra pues es una isla y pues Europa continental pues siempre ha tenido como que cierta disputa con Inglaterra, y pues eso motivó también a esta lucha encarnizada, ¿no? Hubo quienes apoyaron a Newton, pero también hubo quienes apoyaron a Leibniz. Por ejemplo, de los que apoyaron a Leibniz, pues el más famoso fue Bernoulli, ¿sí? Que le manda este problema a Newton para ver si era muy chinguetas, ¿no? Como decía, ¿verdad? Y curiosamente Newton resuelve el problema, y en un ejercicio de honestidad y reconocimiento y de caballerosidad, lo que hace Bernoulli al ver la respuesta es decir, reconozco a León por sus dadas, o sea, reconozco que sí, Newton es un gran matemático, ¿no? Sí, o sea, por lo menos sabe lo que está hablando, ¿sí? Y pues bueno, estos son ejemplos de pues cómo existían los caballeros en esa época, ¿no? O sea, pues ya eso ya quisiéramos verlo, ¿no? Sí, pues, es que es así. ¿Sí o no? Y luego dice, la verdad es que cada hombre inventó el cálculo independientemente o de forma independiente. Newton arribó su versión del cálculo primero, es decir, quien primero empezó con el cálculo fue Newton, porque pero no los publicó inmediatamente. O sea, primero como que empezó, ok, hizo notas y hizo investigaciones, pero no las publicó. Además, Leibniz fue quien primero lo publicó. ¿Sí? Quien primero lo publicó. Entonces, prácticamente aquí hay que decir que sí fue de forma independiente. Fueron esos caprichos de la historia, ¿verdad? Caprichos del destino, que hayan aparecido estos dos grandes personajes de forma simultánea. Prácticamente por cuestión de meses descubren, o diferencia de meses, descubren lo mismo. Newton, con ese descubrimiento del cálculo, establece sus leyes de dinámica, funda la física clásica, la física newtoniana, en esa obra que se llama Principia Mathematica, de Principia Filosofía Naturales. Ahí sienta las bases de la física clásica,
Y pues bueno, Newton, su notación es increíble, mucho mejor que la de Newton. Hay que decir que, por ejemplo, esta notación de las primas, si mal no recuerdo, creo que se le debe a Lagrange. Creo que es Lagrange. Y esta notación también es muy útil, se usa más que la de Newton y se utiliza, por ejemplo, en muchas cuestiones de mecánica, sobre todo porque Lagrange desarrolló un sistema mecánico en muchas ocasiones mejor que el de Newton, y es el que se utiliza en la industria aeroespacial principalmente, no en la ciencia aeroespacial, la mecánica de Lagrange. Claro, también la de Newton, pero principalmente la de Lagrange. Y bueno, eso lo ven sus compañeros de mecánica, de ingeniería espacial y esas cuestiones. Dice, teorema, si f es diferenciable en A, entonces f es continua en A. Esto es importante. ¿Qué significa? Que continuidad garantiza diferenciabilidad. Si es continua es derivada o diferenciable, pero al revés no. ¿Sí? Si no es continua, no puede ser derivada. ¿Sí? Perdón, va de nuevo. Si es derivable, es continua. Si es derivable, es continua. Pero no siempre al revés. Puede ser que sea continua, pero no derivable. Y va a haber muchas funciones así. Y ahorita los vamos a ver. Son precisamente cosas como esta, fíjense. Aquí tenemos, a ver, si yo les pregunto, si yo les digo, esta es la gráfica de una función. Y les pregunto, a ver, ¿es continua en esta parte? ¿Toda esta parte es continua la función, sí o no? ¿Qué me dirían? ¿Es continua? Sí. ¿Por qué? Porque la gráfica la puedo trazar sin separar el lápiz del cuaderno. ¿Sí? Bien. Pero no es derivable en x igual a a. No es derivable. O sea, sí es continua, pero es continua en a, pero no derivable en a. ¿Y por qué? Porque si se fijan en a tiene una forma como de esquina. Presenta un cambio muy abrupto. Entonces, eso quiere decir que no va a ser derivable ahí. ¿Y por qué no va a ser derivable ahí? Porque la derivada es un límite. Eso no hay que olvidarlo. La derivada es un límite. Entonces, si ustedes se fijan, por la izquierda va la derivada así. Así. Lleva una tendencia. Y esa tendencia es muy diferente a la que lleva por la derecha. Entonces, como es un límite, no existe. Bien. Aquí tenemos otro caso. Si se fijan, aquí la función no es continua en A. Y obviamente, como no es continua, tampoco va a ser derivada. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no es derivada? ¿Por qué? ¿Cómo te llamas? ¿Qué te llamas? Aranza. ¿Por qué no es derivada? ¿No viste en la prepa? ¿De cuál vienes? ¿De cuál vienes? De la UNED. De la UNED. También esta, ¿qué pasó con estas otras muchachas? También esta venía de la UNED, esta chica. ¿No eran compañeras? ¿No? ¿Iban en grupos diferentes? ¿Y si le caía bien, eran amigas? Pues no me iba bien. Dijo, hola, más así. ¿Por qué no es derivable? Ya lo acabo de decir. ¿Qué es la derivada? ¿Qué es la derivada? Un límite. Entonces fíjense cómo es por la derecha, perdón, por la izquierda va así. Lleva esa tendencia. Y por la derecha lleva otra tendencia diferente. Es lógico que no es la misma por la derecha que por la izquierda, por eso es tener derivado. ¿Sí? Bien. Tampoco es derivable esta de aquí. Si se fijan, la función sí existe en A, pero tiene una forma muy rara. ¿Sí? Entonces, pues ahí tampoco va a ser derivable, pero lo vamos a hacer con ejercicios más adelante. Bien, luego aquí vienen derivadas de orden superior. Derivadas de orden superior o, pues sí, así se le conoce como derivadas de orden superior. Aquí no tienen la traducción en inglés, higher derivates.
es como derivadas más grandes, o más altas, pero son derivadas de orden superior. ¿Qué quiere decir eso? Bien, la derivada es, ¿qué cosa? Un límite, pero también es una función. Entonces, si es una función, la puedo derivar. Si yo derivo la derivada, ¿sí? Estoy obteniendo la segunda derivada. Y si derivo la segunda derivada, estoy obteniendo la tercera derivada. Y si derivo la tercera derivada, estoy obteniendo la cuarta derivada, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere esto. Aquí hay que entender el concepto de lo que viene siendo orden y lo que viene siendo grado. Si yo, por ejemplo, tengo la función así, f de x, la tengo así, perdón, así. Esta es primera derivada. F' de x, la puedo poner así, o la puedo poner así. O incluso la puedo poner así. ¿Sí? Si yo pongo la función como y, la primera derivada puede ser y' o puede ser de y de x. ¿Sí? Si yo utilizo la notación de... Esa es la notación de Leibniz, pero si utilizo la notación del polinomio de, sería así. ¿Sí? Bien. Pero la segunda derivada para esta va a ser f de x. ¿Sí? O va a ser la derivada de la derivada. Y la derivada de la derivada se pone así, con la notación de Leibniz. Esta es la de las primas, f' y la de Leibniz, que es esta. Esto no me lo puse para ilustrarlo, ¿verdad? Que viene siendo la derivada de la derivada. ¿Cómo será la segunda derivada si yo utilizo la y? Pues va a ser y', o bien, pues esto, ¿no? Y esto viene siendo así. Puede ser así o puede ser así. ¿Sí? Y si utilizo esta notación, sería así. ¿Sí? Esa es segunda derivada. Y luego la tercera derivada va a ser f'. Obviamente aquí sería la derivada de la segunda, que viene siendo así. La tercera derivada. ¿Sí? Con la notación de Leibniz y con la notación de la prima. Y bueno, pues esta pues sería y', y bueno, ya sabemos que sería así. ¿Sí? También con la notación de Leibniz. Y con esta notación, pues sería así. ¿Sí? Bien, y podemos continuar. Por ejemplo, ya la derivada enésima, primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, enésima derivada. Entonces, con la notación de las primas, va a ser así. Así. Fíjense bien. A partir de la tercera derivada, en la notación de las primas, se puede poner así la cuarta derivada. Así, la cuarta derivada. Nada más. Muy pocos libros la ponen con romano. Muy pocos. Prácticamente de la tercera en adelante ya se empieza a utilizar número decimal. Recuerden que esto no es exponente, esto es grado. Grado se refiere a las veces que derivamos. El grado viene siendo potencia. ¿Sí o no?
Un polinomio de segundo grado es aquel que tiene x cuadrada, ¿sí o no? Y puede tener los demás, ¿sí o no? ¿Sí? Primer grado es una línea recta, pero eso es grado. ¿Por qué? Porque es exponente. Y aquí no es grado, aquí es orden. El orden se refiere a las veces que derivamos. Entonces, si yo derivo una función, pues es la primera derivada, que vendría siendo la derivada de primer orden. ¿Sí? Derivada de primer orden. ¿Sí me explico? ¿O no? ¿Sí? Entonces, eso es el orden. Entonces, cuarta derivada puede ser así, así, pero esto es muy raro. Ya casi no se pone con número romano, porque si se fijan, estos no son romanos. Esto no es un 1, es prima, biprima, triprima, ¿sí? Entonces ya la cuarta derivada sería tetraprima, o sea, sería una cosa así. Bueno, pues ya la cuarta derivada ya no es práctico. Entonces ya se utilizan decimales. Y para no confundirlo con la potencia, con el grado, se pone entre paréntesis. Es decir, ¿esto qué viene siendo? Esto es f de x a la cuarta. Aquí sí es potencia, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero yo no quiero potencia, yo quiero cuarta derivada. Entonces para que no haya bronca, ahí ya de la triple en adelante ya se pone con decimal y se pone entre paréntesis. Entonces aquí ya sabemos que esto no es grado, esto es orden, cuarta derivada. ¿Sí queda claro o no? Luego, entonces, para la enésima derivada, con esa notación va a ser así. Con la notación de Leibniz, obviamente va a ser así. ¿Sí? Y bueno, con la de la prima, ojo, también, fíjense, enésima derivada de y. Enésima derivada de y. Si yo no le pongo paréntesis, va a aparecer y cuarta. ¿Sí queda claro o no? Todo lo que me diferencia de que sea derivada es que lo pongo entre paréntesis. Con la cuarta derivada, pues va a ser, perdón, la enésima derivada, pues va a ser así. Si utilizo la notación de Leibniz. Y con esta, que no es muy usual, les digo, pues sería obviamente así. ¿Sí? Pero aquí una cosa muy importante. Ya nos vamos porque tengo que llevar algo acá. Fíjense bien, algo muy importante. Fíjense cómo es. En el numerador, el superíndice es de la b. Y en el denominador, el superíndice es de la variable. Aguas. Tiene que ser así. ¿Sí? No la vayan a poner mal. O sea, no la vayan a poner así. Está mal. ¿Sí o no? O no la vayan a poner así. Está mal. Sí, fíjense cómo es la notación. ¿Sí? Y fíjense. ¿Ya se fijaron lo que les decía? Paréntesis. Ya a partir de la tercera en adelante. ¿Queda claro? Y pues, ¿qué creen? Hijo, ya venían los ejercicios. Maldición. Pero a veces estas cosas son buenas así porque aprenden a manejar así como que exactamente, ¿sí o no? Eso es una virtud, saber manejar la ansiedad. No, eso es no. Mañana. ¿No? Bueno, que pasen buena tarde. Nos vemos.